Imagina una vasta y ventosa estepa hace decenas de miles de años. Mamuts gigantes caminan pesadamente y en medio de esa naturaleza salvaje, un encuentro fatídico entre dos especies humanas distintas. ¿Crees que es un cuento de hadas? No, es la verdad. Una verdad grabada profundamente en tu propio ADN. Y hoy te llevaré en un viaje a través del tiempo para desentrañar el misterio del Neandertal. No la imagen tosca que quizás conoces, sino un hermano que se fusionó silenciosamente con nuestra sangre. Acompáñame a desvelar el secreto y verás que el amor y la vida siempre encuentran la manera de existir, incluso en las eras más remotas. ¿Sabías que, en promedio, las personas con ascendencia europea o asiática portan entre el 1 y el 2% de ADN neandertal? Esto no es una coincidencia evolutiva, es una evidencia directa de que hubo una extensa mezcla entre Homo sapiens, es decir, nosotros, y Homo neanderthalensis. En otras palabras, en aquel entonces, las relaciones no siempre ocurrían solo entre individuos del mismo grupo. Curiosamente, las poblaciones de ascendencia puramente africana tienen muy poco o casi ningún ADN neandertal. Esto refleja una profunda diferencia en sus rutas migratorias y encuentros genéticos. Con el tiempo, estos encuentros entre diferentes especies humanas no solo dejaron huellas en la tierra que pisaron, sino que también se grabaron en la genética de las personas que viven en el mundo hoy. Para muchas poblaciones africanas modernas, la huella genética neandertal es, de hecho, indetectable. Esto se debe a que los contactos reproductivos entre Homo sapiens y Homo neanderthalensis tuvieron lugar principalmente fuera del continente africano, en las vastas extensiones de Eurasia, donde los neandertales alguna vez habitaron. Allí, su legado perdura, integrado en el ADN de millones de personas. A finales del Plioceno, en las vastas estepas, donde los mamuts y los cazadores deambulaban, un neandertal y una mujer Homo sapiens, o quizás al revés, se encontraron por casualidad mientras buscaban comida para sus grupos. No compartían el mismo idioma, e incluso es posible que el neandertal solo emitiera sonidos ininteligibles. Pero la comunicación no siempre necesita palabras. Una mirada, un gesto, un momento de pausa pudo haber sido suficiente para despertar la curiosidad, o algo más. Quizás, después de unos instantes compartidos, ambos se acercaron con cautela, apartando las pieles de animales para acostarse juntos bajo algún refugio natural. Aunque esta escena es solo una reconstrucción hipotética, se basa en pruebas sólidas. La hibridación fue lo suficientemente común como para que parte del genoma neandertal persista hasta el día de hoy. De esos encuentros, pudo haber nacido una criatura híbrida, portando rasgos de ambas líneas evolutivas, quizás con la frente prominente y el cuerpo robusto de su padre neandertal, pero con la estatura y agilidad heredadas de su madre Homo sapiens. Y con ese nacimiento, muchas preguntas siguen atormentándome. ¿Criaron al bebé juntos? ¿O se separaron después de ese encuentro? ¿Aprendió el niño a hablar? ¿Y de quién? ¿Cómo sería crecer con una identidad entre dos mundos humanos? Pero si ese niño, mitad humano, mitad neandertal, dejó descendencia, entonces una parte de su legado podría seguir viva en cada uno de nosotros. Aunque el porcentaje es pequeño, la presencia de ADN neandertal podría no ser tan trivial como pensamos. Estudios recientes han comenzado a revelar que esta herencia genética influye en muchos aspectos de nuestra biología. Por ejemplo, se cree que algunos genes heredados de los neandertales pueden afectar características físicas como el color y la textura del cabello, la altura o incluso la sensibilidad a los olores. Pero quizás lo más importante es su relación con nuestro sistema inmunológico.
Algunos científicos creen que la capacidad de nuestro cuerpo para combatir infecciones, o incluso la propensión a ciertas enfermedades, podría estar ligada a esos genes ancestrales que aún perduran en nosotros. En algunos casos, estos fragmentos genéticos pueden mejorar nuestras defensas. En otros, pueden hacernos más vulnerables a condiciones específicas. Además, también se ha identificado una conexión potencial entre el ADN neandertal y la adaptación a la altitud en poblaciones que viven en regiones montañosas. Sin embargo, es importante destacar que esta es un área de investigación en desarrollo. Todavía hay mucho por descubrir antes de que podamos afirmar con certeza cómo nuestra herencia neandertal nos afecta en quiénes somos y cómo vivimos hoy. Pero sin duda, el pasado vive en nosotros de formas mucho más sutiles y sorprendentes de lo que imaginamos. En toda gran historia, siempre hay momentos en que una sola pieza puede cambiar por completo lo que creíamos cierto. Uno de esos momentos ocurrió en 2002, en un rincón olvidado de los Cárpatos, al suroeste de Rumania, cerca del pequeño pueblo de Anina. Un equipo de científicos se adentró en el sistema de cuevas de Peștera cu Oase. El acceso a este sitio no fue fácil. La entrada estaba inundada y el equipo tuvo que vadear hasta la cintura, arrastrándose a través de un río subterráneo en la oscuridad total. Después de 30 metros de buceo con equipo de buceo y más de 300 metros de caminata por pasillos estrechos, finalmente llegaron a una cámara oculta. Lo que encontraron allí fue como un tesoro de la edad de hielo. El suelo de la cueva estaba cubierto por miles de huesos de mamíferos, probablemente los restos de un antiguo refugio de osos cavernarios. Pero entre el desorden de esos restos animales, algo inesperado sobresalía. Una mandíbula humana, diferente a todo lo conocido. Tenía características modernas, pero también una robustez y una estructura que recordaban notablemente a los neandertales. Este no era un individuo devorado por un oso. Todas las señales indicaban que esta persona había muerto fuera de la cueva y su cuerpo había sido arrastrado al interior por el río. Años después, conscientes de la rareza del hallazgo, los investigadores extrajeron cuidadosamente el hueso, sospechando que podría ser la clave para entender algo más profundo, la hibridación entre Homo sapiens y Homo neanderthalensis. Más de una década después, en 2015, las pruebas genéticas confirmaron lo que entonces era solo una audaz sospecha. Este individuo tenía aproximadamente el 9% de ADN neandertal. Esto sugería que uno de sus ancestros directos, quizás un bisabuelo o tatarabuelo, era un neandertal puro. Se estima que la hibridación ocurrió menos de 2 siglos antes del nacimiento de este individuo. Este descubrimiento no solo revolucionó la paleoantropología, sino que también reforzó la idea de que las interacciones entre Homo sapiens y neandertales eran mucho más comunes de lo que pensábamos. Quizás los individuos híbridos no eran raros y su integración en ambas sociedades era más fluida de lo que podemos imaginar hoy. Aún así, la evidencia fósil sigue siendo limitada y muchas especulaciones siguen siendo posibilidades fascinantes, difíciles de confirmar por completo. Con el tiempo, la historia de los neandertales se fue difuminando. Pero más que una desaparición repentina, su legado se disolvió lentamente en el nuestro. Una de las teorías más aceptadas es que, después de muchas generaciones de hibridación continua, los neandertales fueron genéticamente absorbidos por las crecientes poblaciones de Homo sapiens, a medida que su número disminuía y el de Homo sapiens aumentaba. Las diferencias entre los dos grupos se volvieron borrosas. Así, lo que una vez fue una frontera entre dos especies se convirtió en una transición.
Sabemos que hubo reproducción entre Homo sapiens y neandertales. Pero, ¿cómo fueron esas relaciones más allá de lo biológico? ¿Compartían afecto? ¿Existieron vínculos emocionales o sociales más profundos? Sorprendentemente, quizás tengamos algunas pistas. En 2017, la antropóloga Laura Weyrich, de la Universidad Estatal de Pensilvania, dirigió un estudio fascinante analizando la placa dental fosilizada de neandertales europeos. Aunque el objetivo inicial era reconstruir su dieta, lo que encontró fue mucho más íntimo. Entre las muestras estudiadas, los restos de la cueva de El Cidrón, en el norte de España, fueron particularmente reveladores. Estos fueron algunos de los últimos neandertales conocidos. Sus esqueletos mostraban signos de desgaste severo, deformidades óseas, dientes de leche en adultos y columnas vertebrales modificadas, lo que reflejaba condiciones de vida extremadamente duras. Las marcas de corte y mordeduras en sus huesos incluso sugerían que, en momentos desesperados, el canibalismo ocurrió dentro del propio grupo, pero fue en uno de sus molares donde surgió una sorpresa rastros de Medanobrevibacter oralis, un tipo de bacteria presente en la boca de los humanos modernos. Esta versión neandertal de la bacteria era distinta y su divergencia de la variante moderna data de hace unos 120.000 años. Según el análisis genético, en algún momento, las bacterias humanas fueron transmitidas a los neandertales. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. Una posibilidad es el contacto íntimo. Por ejemplo, los besos entre individuos de ambos grupos. Otra posibilidad, quizás más plausible, es el intercambio de alimentos, herramientas o la vida diaria en comunidad. Sea cual sea la explicación, esta pequeña pista microbiológica me recuerda que, entre el frío, el hambre y la extinción, también hubo cercanía, que incluso en los últimos días de su especie, los neandertales experimentaron momentos de contacto, convivencia y quizás incluso afecto. Sin embargo, no todos los rastros de contacto entre Homo sapiens y neandertales hablan de conexión o afecto. Algunos sugieren un lado más oscuro, menos idealizado las enfermedades que los acompañaron. Uno de los estudios más destacados en este campo fue desarrollado por el investigador Bill Pimenov, quien centró su atención en el virus del papiloma humano VPH, una enfermedad de transmisión sexual que aún persiste hoy en día. Al estudiar la evolución genética del virus, Pimenov notó algo peculiar. Algunos patrones en su distribución global parecían tener su origen en el mismo periodo en que nuestros ancestros comenzaron a mezclarse con los neandertales. Existen diferentes tipos de VPH, clasificados como A, B y C. El tipo A, el más común hoy en día, se encuentra predominantemente en personas con ADN neandertal, especialmente en Eurasia. En contraste, los tipos B y C aparecen con más frecuencia en poblaciones africanas que no tienen herencia genética neandertal. Las estimaciones sitúan la aparición del tipo A entre 60.000 y 120.000 años atrás, justo cuando Homo sapiens comenzó a migrar fuera de África. La hipótesis que se refuerza es que en esos encuentros íntimos entre especies, no solo se compartieron genes, sino también virus. Pimenov ha realizado múltiples estudios para verificar esta teoría y los resultados han sido consistentes. Los virus no fueron transmitidos en un solo caso, sino en múltiples ocasiones a lo largo del tiempo. Esta repetición sugiere que el contacto físico entre Homo sapiens y neandertales fue mucho más frecuente y común de lo que se suele asumir. Aunque aún queda mucho por investigar, estas huellas virales añaden una nueva dimensión a la historia compartida entre ambas especies, una que me recuerda que la evolución no solo se transmite a través de la vida,
sino también a través de las vulnerabilidades comunes que compartimos. Sin una máquina del tiempo, reconstruir las relaciones afectivas de los neandertales, ya sea entre ellos o con los humanos modernos, es como armar un rompecabezas del que solo tenemos unas pocas piezas. A pesar de eso, a partir de los fósiles, la genética y las similitudes con las sociedades de cazadores-recolectores, se han propuesto varias hipótesis sobre cómo funcionaban esos vínculos. Por ejemplo, se cree que, en la mayoría de los casos, el hombre era quien decidía dónde se establecía la pareja. Si la relación era estable, la familia solía establecerse cerca del grupo de origen del hombre. A partir de ahí, se formaban pequeños núcleos familiares. Y si el grupo se mantenía a lo largo del tiempo, las mujeres jóvenes, al llegar a la edad adulta, probablemente dejaban la comunidad para buscar pareja. En cuanto a la crianza de los hijos, los registros isotópicos sugieren que los bebés neandertales eran amamantados durante unos 9 meses y comenzaban el destete alrededor de los 14 meses. Curiosamente, el análisis del genoma también ha revelado patrones inusuales. Muchas veces, las mujeres mayores tenían hijos con hombres más jóvenes, un dato que desafía algunas ideas preconcebidas sobre las dinámicas sociales del pasado. Si las parejas permanecían juntas, es probable que compartieran las tareas esenciales para la supervivencia del grupo: recolectar, cazar, fabricar herramientas y cuidar a los hijos. Más allá de lo práctico, es posible que también compartieran creencias simples, gestos de afecto, risas, juegos e incluso conversaciones rudimentarias sobre lo que los rodeaba: animales, plantas, las estaciones, el contacto físico, al igual que entre los grandes simios actuales y nosotros mismos. Debe haber sido algo normal e importante. Además, sabemos que los neandertales fabricaban adornos de hueso, dientes o minerales. ¿Serían para atraer pareja? O quizás símbolos con otros significados. Es difícil saberlo, pero lo que está claro es que, incluso sin escritura, dejaron huellas que indican que su mundo interior no era tan diferente al nuestro. Al caer el crepúsculo del Plioceno, los últimos neandertales se desvanecieron entre el hielo, la soledad y el olvido. Su número disminuyó, sus comunidades se fragmentaron y la endogamia dejó marcas claras en sus huesos: deformidades, desgaste prematuro, cuerpos agotados por una vida dura. Finalmente, su ADN se mezcló con el nuestro, y lo que una vez fue una especie íntegra, hoy solo existen los restos fósiles y en nosotros mismos. Pero en medio de ese final silencioso, me parece plausible imaginar que también hubo ternura, que incluso en el frío, la escasez y el riesgo de extinción, hubo abrazos, caricias, juegos, vínculos, porque si hay algo que compartimos con ellos, más allá del material genético, es la capacidad de sentir y amar. No todo se conserva en la roca. Muchas formas de afecto desaparecen sin dejar rastro arqueológico. Quizás nunca sabré con certeza cómo se sentía el amor hace 50.000 años. Pero a medida que la ciencia continúa desenterrando los fragmentos del pasado, cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender algo esencial, que incluso en las limitaciones más severas de la historia, el amor, como la vida, siempre encuentra la manera de persistir. Así que, amigo mío, la próxima vez que te mires al espejo, recuerda que en cada una de tus células, en la forma en que reaccionas al mundo, en tu capacidad de amar y conectar, podría haber un eco de los neandertales. No son solo un capítulo cerrado en el libro de la historia evolutiva, son parte de nuestra historia continua, un legado vivo que nos recuerda la asombrosa diversidad y adaptabilidad de la especie humana. No desaparecieron, se integraron,
convirtiéndose en una parte integral del gran flujo de la vida. Y eso, para mí, es algo verdaderamente fascinante. Si quieres seguir explorando otros misterios de la humanidad y el universo, dale al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones. Mi canal tiene muchas más cosas interesantes esperándote. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en los próximos videos.